Es una oportunidad que Dios me brinda de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Amén. Y una oportunidad también para que estemos aquí reunidos y unánimes y en armonía. Vamos a estar buscando la palabra en Marcos 11:22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo será hecho. Cualquier circunstancia que nos encontremos en una enfermedad, tenemos que tener fe que Dios al último momento lo pueda hacer, que para Dios no hay nada imposible, que si lo pidiéramos con mucha fe, y que la fe tiene poder, y que las oraciones son efectivas cuando verdaderamente creemos y lo declaremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Jesús aquí habla de que si lo pidieres en mi nombre será hecho. Amén. En el nombre de Jesús vamos a estar orando por la palabra de Dios. Amén. En nombre del Padre. Padre amado de la gloria, gracias por esta palabra, mi Dios amado, que es de bendición para nuestras vidas. Con esto nos damos a entender de que la oración tiene poder, Padre amado de la gloria, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis amados hermanos que están aquí reunidos, y los que vengan en camino y los que no pudieron llegar, Padre amado de la gloria. Sigue bendiciendo a mis pastores Navarro, a la apóstol Nervio Ortiz, que seas tú dándoles más sabiduría, fortaleza, entendimiento de lo alto, Padre amado de la gloria, y que tu Padre amado siempre esté con nosotros, y que no menguemos ni en la oración ni en la fe, mis amados hermanos. Que es un tiempo de adoración delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, porque sabemos que el más importante que eres tú, estás en este lugar, que es tu presencia poderosa, Señor, quien está, Señor, haciendo una obra grande y poderosa en este territorio, Señor. Sabemos que cada territorio, Señor, donde tú nos envíes, Señor, será un territorio bendito, Señor, un territorio, Señor, que donde había, Señor, infertilidad, hoy, Señor, creemos que es una tierra fértil, Dios, donde estamos sembrando, Señor, cada semana una semilla, Dios, una semilla que a su tiempo dará un fruto abundante para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú nos atrajiste a este lugar para que sea conquistado para ti, Señor. Y aunque quizás humanamente miramos a los lados y vemos la indiferencia de las personas, Dios, sabemos que tú estás obrando, porque tú nos envías a un lugar, Señor, por casualidad. Todo es con un propósito, Señor. Hay una unción aquí cayendo dígale sobre mí, tocándome, dígale cambiando mi ser. Vamos, dígale, hay una unción aquí cayendo sobre mí, dígale tocándome. Vamos, ayúdeme a alabar al Señor en esta preciosa noche. Que suba ese aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Una célula es para que todos podamos ser discipulados y aprender esas cosas que por ser un nuevo creyente podamos conocer, podamos despejar esas dudas que quizás todavía tenemos. Por ejemplo, acá mi amada es una nueva creyente, ¿verdad? Y hay muchas cosas que ella ignora, muchas cosas que quizás ella ha escuchado, pero no es lo mismo escucharlo que experimentarlo, ¿ok? Que usted pueda entender y usted diga, yo sé de qué está hablando el hermano, yo sé de qué está hablando la hermana, porque yo lo he experimentado, yo sé que es así. Y la palabra que yo les traigo en esta noche, la enseñanza, se trata conociendo la Biblia, se llama así.
En el Salmo 119, versículo 105, si usted está anotando Salmo 119, versículo 105, el que lee la Biblia y conoce este versículo, allí dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Mire cómo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Mire lo importante que es la palabra de Dios. Entonces es importante no solamente que la escuchemos, como le dije, sino que la conozcamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a ser un cristiano efectivo. Hay cristianos que no son efectivos. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la palabra. Y como le decía, cuando usted experimenta y la palabra se hace viva en su vida, y usted va a ver un resultado a cada una de sus oraciones. Porque cuando usted declara la palabra en una de sus oraciones, quizás usted dice, ay, pero es que yo no sé orar como el pastor, yo no sé orar como el evangelista, yo no sé orar como la hermana. ¿Sabe? Porque muchas veces sucede esto. Esto no fue algo que nosotros de pronto llegamos y aprendimos de una. No, esto fue primeramente por la comunión con el Espíritu Santo y por buscar conocer la palabra de Dios. Porque entonces cuando usted está en un problema, en una circunstancia, usted va a declarar la palabra y al declarar usted la palabra, usted va a tener una oración efectiva. Quiere decir que usted va a ser un cristiano efectivo, ¿ok? Porque usted va a poder ver en cada oración cómo Dios va a obrar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios son las promesas que el Padre nos dejó a cada uno de nosotros. Ese es nuestro manual de instrucción. ¿Sabía? Pues si usted compra un televisor, ¿verdad? Si usted compra un electrodoméstico, siempre usted se va a dar cuenta que trae un manual de instrucción. ¿Por qué? Porque quizá usted ignora cómo es que tengo que instalarlo, cómo es que lo debo de usar, ¿verdad que sí? Bueno, igualmente cuando nosotros llegamos a Cristo, hay cosas que no conocemos, ¿verdad? Que ignoramos. Entonces, por medio de esa palabra, por medio de ese manual, entonces nosotros vamos a conocer cómo debemos conducirnos por este camino en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que yo quiero que en esta noche podamos entender. Hay cosas que son quizás básicas y usted dice, ay, pero ¿para qué voy a saber yo cuántos libros hay en la Biblia? ¿Para qué voy a saber yo por qué se llaman estos libros así o por qué se llaman así o por qué los nombran así? Pues esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay muchas falsas doctrinas. Hay hombres hechos, libros hechos de una manera diferente a libros que manejamos nosotros. Incluso por ahí había hace unos años atrás una de las hermanas que ella tenía una Biblia católica. En la Biblia católica colocan unos libros, ahí hay unos libros que añaden. Se llaman libros que apócrifos. Se llaman, exacto. Y o sea, los libros como tal, no es que sean malos, pero esos libros no fueron inspirados por el Espíritu, son libros de historia que cuentan una parte cuando el pueblo de Israel hubo silencio de parte de Dios con el pueblo. Hubo 400 años de silencio. 400 años de silencio. Y bueno, esos libros se escribieron en ese tiempo. Y no fueron, o sea, lo más importante, y cabe resaltar, es que estos libros no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y si no fueron inspirados por el Espíritu Santo, no tiene sentido que tú y yo, quizás ahí leemos un poco de historia de lo que es la historia del pueblo de Israel, lo que sucedió en esos 400 años de silencio de parte de Dios, donde no hay ningún profeta, habló nadie de parte de Dios, sino que fueron acontecimientos que sucedieron según esos libros allí, en el pueblo de Israel. Pero a nosotros nos importa estos libros, estos 66 libros que tiene la Biblia. ¿Usted sabía que la Biblia tiene 66 libros, mi amada? Bueno, hoy usted va a saber que la Biblia tiene 66 libros y que se maneja, ¿verdad? En dos partes. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y hablamos del Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Allá mis hermanos que sí leen la Biblia, ¿verdad que sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, consta de 39 libros, comenzando del Génesis, termina en Malaquías.
Y también tenemos el Nuevo Testamento, donde son 27 libros. Comienza en el libro de Mateo y culmina en el libro de Apocalipsis o libro de Revelación. Este es un libro muy importante y que a la gente no le gusta leer. Este es un libro muy tremendo. A la gente le gusta mucho, es el libro de Salmo. Y bueno, no es malo que a usted le guste. No es malo que a usted le guste el libro de Salmo, porque el libro de Salmo es muy hermoso, es muy poderoso, incluso se usa mucho para intercesión. Amén. Y como hablábamos ahorita, ¿verdad? De los 66 libros, que estos libros fueron inspirados por el Espíritu Santo, y esto lo dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí dice que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Ok? Inspirada por Dios. Fueron escritas por hombres como reyes, sacerdotes, pescadores, hasta un cobrador de impuestos. Mire lo que usó el Señor, inspiró para escribir estos libros. Él no le importó, él solamente vio el corazón del hombre, su disposición, y le dio la inspiración para que pudieran escribir cada uno de estos acontecimientos, de todo lo que sucedió, lo que pasó en el tiempo. Por ejemplo, en los primeros 5 libros de la Biblia son llamados libros pentateucos o la Torá, los libros de la ley. ¿Por qué se le llama Pentateuco? Porque el pete significa 5 en el griego, y lo que es la parte de teuco, ¿verdad? Habla de que son un rollo o un estuche. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo de la ley, en el pueblo de Israel, esta Torá la guardaban como un estuche, donde ahí se mantenía. ¿Ok? Dígame, amado. Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Que son, a ver, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y el Deuteronomio, ¿ok? Estos primeros 5 libros de la Biblia se le llama Pentateuco, se le conoce como Pentateuco o libros de la ley, ¿ok? ¿Por qué se le llama así? Por el griego. El pente significa 5 y teuco significa un rollo o un estuche, porque allí en ese tiempo usaban esa Torá, que estaba allá en la sinagoga, esa Torá, y la envolvían y la guardaban en un estuche. ¿Ok? Los primeros 5. Sí. Exactamente, allí, ¿verdad? Se mantenía. Recuerde que en aquel entonces no contaban, no había tanta tecnología, tanta actualidad como lo tenemos en este tiempo. ¿Ok? Y allí donde habla todo lo que fue la ley, todas las instrucciones que el Señor le dio al pueblo de Israel. Por eso se le conoce también como libros de la ley. ¿Ok? Y tenemos los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que se le llama los libros del Evangelio. ¿Por qué? Porque habla las buenas noticias de salvación, que es donde habla toda la vida de que nació, el nacimiento, la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, y todos esos milagros poderosos que nuestro Señor Jesucristo hizo estando en esta tierra. ¿Amén? Entonces, habla del Evangelio, que el Evangelio es, por eso se le llama libros del Evangelio, porque son los libros que hablan de las buenas noticias de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que esos son libros que hablan desde el nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección, y por supuesto todo lo que Él hizo acá en esta tierra. ¿Ok? Estamos claros hasta allí, ¿verdad? Ya sabemos que el libro de 2 Timoteo, ¿verdad? Habla, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 16, para que tenga claro que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque quizás usted en la calle se va a encontrar gente que le va a decir, ay, ¿por qué tú crees en esa Biblia? ¿Por qué usted cree? Yo siempre tengo una respuesta. Por ejemplo, hay gente que es muy contradictoria en cuanto a esto y comienza, ¿por qué tú crees en esa Biblia si eso lo escribieron hombres? Y yo les digo algo, ¿y por qué tú crees que Simón Bolívar libertó a Venezuela? ¿Tú estuviste allí?
No estuvo. ¿Y por qué lo crees? Porque lo dice unos libros que escribieron según hombres, ¿verdad? Que fue de generación en generación esta historia y fueron unos hombres que lo escribieron. Igualmente pasa con la Biblia. Si es verdad, fueron hombres que escribieron la Biblia, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Entonces, cuando usted le pregunte eso, usted ya tiene una base bíblica, porque usted no puede llegarle a alguien y pronto ponerse como que a contender con la palabra o con lo que le están diciendo, sin usted tener una base bíblica. Usted dice, yo simplemente creo en la Biblia, porque la Biblia habla en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que fue inspirada por Dios. Sí fue escrita por hombres, claro, por supuesto. Y recordemos algo importante que venía del griego. La Biblia al principio, ¿verdad? Fue escrita en el griego, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que hubo traducciones en español. Una de las primeras traducciones fue Reina Valera en el año 1960. Una de las más conocidas y las que más se usa normalmente. Pero en la actualidad ha avanzado un poco estas traducciones y ahora contamos con traducciones lengua actual, contamos con la nueva versión internacional también, que fue una que salió después de la Reina Valera, y también ahorita tenemos la traducción lengua actual y otras actualizaciones más. ¿Por qué? Porque el hombre lo que ha hecho es buscar que las personas puedan entender, o sea, el mensaje que dice la palabra pueda ser mayor entendido con un lenguaje más claro y más sencillo. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Que la gente cuando lea pueda entender, porque, por ejemplo, en la Reina Valera hay palabras que quizá ustedes conocen, pero si ustedes conocen una palabra, como yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes conocen una palabra, para eso están los diccionarios. Usted busca un diccionario y usted busca el significado de esa palabra porque usted no la conoce y ya. Eso va a ser provechoso para usted porque usted va a conocer algo que usted no conoce. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que en la Biblia hay palabras que utilizaban en esa cultura, que es como decir, nosotros utilizamos palabras aquí que para nosotros significan algo, pero en Colombia significan otra cosa. Entonces, pues, la Biblia fue inspirada en una cultura diferente a la que nosotros manejamos. Exactamente. Y obviamente, por ejemplo, una de las palabras que dice la Biblia, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, Iba ahorita para eso. que un rico entre al reino de los cielos. Entonces quizás usted no entienda eso, o sea, entonces usted se imagina un camello que va a entrar por el ojo de una aguja, de la aguja que usted y yo usamos para coser, ¿verdad? Y usted de pronto está leyendo la Biblia y usted se imagina eso, mi alma, qué comparación, un camello entrando por el ojo de una aguja. Pero resulta y pasa que en ese pueblo había adelante. Eran unos callejones que eran demasiado angostos, ¿verdad? Y usted sabe que normalmente estos camellos los utilizaban para colocarle carga y poder trasladarse de un lugar a otro, ¿ok? Entonces esa carga se le hacía imposible que el camello pudiera entrar por ese espacio tan angosto. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús hizo esta comparación y dijo, es más fácil que el camello pueda entrar por ese callejón, por ese agujero y pasar por ahí, que un rico entre en el reino de los cielos. Controlemos la palabra y tenemos el corazón duro como una piedra. Pero cuando la palabra de Dios comienza en nuestras vidas a hacer efecto en nuestras vidas, el corazón de piedra es convertido en un corazón de carne y se derrama el Espíritu de Dios sobre la vida de la persona, amén. Y como fuego, porque a veces hay ataduras en nuestras vidas y en la palabra de Dios nos va a hablar, ahí el fuego del Espíritu Santo de Dios va a tratar con nosotros a través de la palabra de Dios, amén. Así como hubo milagro en la puerta de la hermosa, en el momento de la oración, se levantó ese
cojo de nacimiento. Hoy creo en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que estaba torcido en tu vida se endereza, así como el cojo en el lugar donde se predicaba glorificó y hubo liberación y glorificó a Dios. Creo en el nombre del Señor, aleluya, sobre tu vida, Padre, en el nombre del Señor. Sigue bendiciendo la vida, Padre, de tu hija Oleida, Padre. Oh Padre, gracias Dios, porque cada día tú le abres los ojos espirituales, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, llénala, Padre, más Espíritu Santo de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ahora recibe en esta hora, recibe, hermano Video, en el nombre poderoso de Jesús. Precioso Espíritu Santo de Dios, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos tu nombre, Padre. Hoy levantamos nuestras manos, Dios, porque creemos que Jehová Nisi, Señor, levanta bandera de victoria, Dios, en tu vida. Jehová Nisi levanta bandera de victoria en tus hijos, en tu familia. Jehová Nisi levanta bandera en este hogar. Jehová Nisi levanta bandera de victoria, Dios, a esta comunidad para la gloria y la honra tuya, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Creo en esta hora, Padre amado Dios, Señor, que en este lugar se están formando discípulos de Cristo, Padre de la gloria, Señor. Oh Padre, que los que se están formando en este lugar serán los próximos, Padre de la gloria, evangelistas de tu palabra. Serán los próximos profetas de Dios. Serán los próximos salmistas de las naciones, Padre. Creo, Señor, en una generación de fuego, en una generación de impacto, en una generación, Padre, que se levanta, Padre, para la palabra profética, Dios, amado Dios, que tú has declarado a través de la boca de los profetas para esta nación de Venezuela, Padre de la gloria, Señor. Que Venezuela, Padre de la gloria, estamos en el avivamiento, Padre de la gloria, Señor, en este lugar, Padre amado Dios. Oh Padre, recibe toda gloria, toda honra, poder y alabanza.